En primer lugar, es importante mencionar pues, que las operaciones que conocemos, las que actualmente trabajamos, como son la adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación, ellas tienen un inicio relacionado, ¿no? Por ejemplo, nuestra operación base es la adición. Esta adición genera la sustracción como una operación inversa. Profesora, creo que su micro está fallando un poco. Se escucha bajo. Ok, ok. ¿Mejor ahora? Sí, Correcto. Bien, entonces, bueno, buenos días, ¿qué tal? Pero se fue nuestro compartido también. Bien, les estaba comentando pues que las operaciones que conocemos, que trabajamos habitualmente, son operaciones que han sido derivadas a partir de la adición. La adición es la que genera la sustracción como operación inversa, la multiplicación como una operación abreviada. Tenemos también la inversa de la división, la potenciación, que es una operación abreviada de la multiplicación, y la radicación, que es su operación inversa. Bien, entonces, esas operaciones, pues como ven, partieron o se definieron a partir de la adición. Entonces, el tema que vamos a ver ahora tiene más que ver con propiedades de números reales. Existe una proposición que nos permite definir lo que son logaritmos. Entonces ya no es una operación como las anteriores, tiene que ver de todas maneras con algo de lo que hemos mencionado, pero es una definición diferente. Bien, entonces lo primero que vamos a definir en esta clase es qué es un logaritmo. Vamos a darle condiciones para que exista el logaritmo. Luego vamos a ver ecuaciones e inecuaciones logarítmicas. Y finalmente vamos a ver ecuaciones e inecuaciones exponenciales. Para seguir la relación del tema, vamos a trabajar conceptos, ejemplos y luego algunos ejercicios que están asociados. Bien, ¿qué es un logaritmo? Bueno, para calcular el valor de un logaritmo, lo primero que necesito es dos números. Los números que vamos a considerar es un número b mayor que 0, diferente de 1, al que le llamamos base. ¿Ya? La base, vamos a llamar base b, y un número x positivo. Bueno, claro está que estos números son reales ya que son positivos, ¿no? Eso, recuerden que los signos solamente están asociados para los números reales. Bien, el logaritmo de x en base b lo vamos a denotar de esta manera. El logaritmo de x en base b, aquí está, es un número y que cumple esta condición. Por eso les comentaba que ya la definición no es como antes, pero está asociada de todas maneras a las operaciones que hemos mencionado. En este caso está relacionado con la potenciación. Entonces decimos que el logaritmo de en base b de x es y si y solo si b a la y es igual a x. ¿Ya? B a la y es igual a x. Entonces de esa manera podemos nosotros encontrar el logaritmo de un valor o verificar que un logaritmo dado lo es. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 128 sería 7. ¿Por qué? Porque 2 a la séptima sería 120. En los ejercicios tenemos un logaritmo similar. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para ver, ¿y cómo calculamos eso? Bueno, hay propiedades que nos pueden ayudar, pero si aplicamos netamente la definición, podríamos hacer esto, ¿no?
A ver, el logaritmo en base 32 de 2 es y. Entonces, 32 a la y es 2, ¿no? 32, según la definición, la base lo elevo al resultado y me debe dar el número o argumento. Bien, pero yo también sé que 32 es 2 a la quinta. Y eso implica que 2 a la 5y es igual a 2 a la 1. Entonces, 2 a la y igual a 2 a la 1, por lo tanto y sería un quinto, ¿no? Y sería un quinto. ¿Quién era y? El logaritmo en base 32 de 2. Por lo tanto, el logaritmo en base 32 de 2 sería un quinto. Bien, como les repito, hay algunas propiedades que podemos usar que nos pueden ayudar. Bien, ¿se escucha bien ahora con este audífono? Sí, profesora. Sí, se escucha. Sí. Ok, listo. Bien, entonces hemos visto una forma de calcular el logaritmo de un número justamente dándole forma, pero esto obedece a una propiedad que vimos las primeras semanas, ¿no? Las primeras semanas vimos que si teníamos bases iguales y esas bases eran mayores que 0, diferente de 1, ¿no? Bases iguales, y estos valores eran iguales, entonces los exponentes tenían que ser iguales. Bases iguales, exponentes tienen que ser iguales. Y eso es lo que hemos aplicado para resolver este logaritmo. Pero solamente se puede aplicar cuando le podemos dar forma en función a la base. Hay ejercicios en los que no vamos a poder hacerlo y justamente ahí es donde los logaritmos son útiles. Bien, entonces vamos a ver algunas observaciones. Se pueden definir rápidamente, fácilmente, se pueden verificar, por ejemplo, que el logaritmo en base b de b, y como ustedes pueden observar, aquí no se indica quién es b, ¿no? Simplemente el logaritmo en base b de b. B debe cumplir las condiciones de base nada más. Ese logaritmo vale 1. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, lo podemos verificar, ¿no? B a la 1, este B a la 1 efectivamente es B. Entonces, este es correcto. Y como ven, no es necesario que yo sepa la base. Ya sé que si yo tengo logaritmo en base 5 de 5, eso será 1. Logaritmo en base 20 de 20, eso será 1. Logaritmo en base raíz cuadrada de 2 de raíz cuadrada de 2, eso será. ¿Ya? Entonces, una de las propiedades que nos va a ayudar a calcular más rápido. La siguiente es que el logaritmo en base b de 1 es 0. ¿No? Logaritmo en base b de 1 es 0. Entonces, lo podemos verificar también. A ver, aquí por definición, b a la 0, ¿no? Este b lo elevamos a la 0 y eso nos tendría que dar el número que está por aquí. Y eso es correcto. Entonces, no interesa cuál sea la base, ya no interesa cuál sea la base. Nosotros podemos evaluar el logaritmo de 1 en cualquier base. Cualquier base. Eso siempre nos va a dar 0. ¿Ven? Bien, y tenemos dos logaritmos especiales. Uno de ellos es el de base 10. Y cuando la base es 10 vamos a escribir así, ¿no? Como pueden ver, lo usual sería escribir así, ¿no? Logaritmo en base 10 de x, pero en lugar de ello vamos a escribir simplemente log, ¿no? Log.
log de x en este caso, ¿no? Y se le conoce como logaritmo decimal. El otro logaritmo que tenemos es el logaritmo en la base e. Es un número irracional que vale aproximadamente 2,718281 y sigue todavía ese valor, ¿no? Cuando usamos esta base como para un logaritmo, entonces lo que tenemos es que vamos a escribirlo de esta manera, ¿no? Así. Logaritmo en base e de x, ¿no? Exacto, logaritmo neperiano, ¿no? ln. Ahora, si ustedes revisan las calculadoras de sus celulares cuando los colocan de manera horizontal, les va a aparecer una calculadora científica muy básica, pero sirve. Y esa calculadora van a ver que tienen estos dos, tiene el log y tiene el ln, porque son los más usados. ¿Cómo le llamamos? Logaritmo neperiano, también se le conoce como logaritmo natural, ¿no? Cada uno tiene una aplicación. El logaritmo decimal, por ejemplo, ya desde hace muchos años es usado. Incluso en algunos textos antiguos hay tablas con logaritmos, ¿no? Algunos textos de matemática en la parte posterior colocaban la tabla de los logaritmos del 1 al 100, pero no cualquier logaritmo, era el logaritmo en base 10. ¿Esto por qué? Porque vamos a ver unas propiedades que nos permiten descomponer los logaritmos como sumas, como productos, como producto de un número por un logaritmo. Y con esas propiedades se podían ir generando los otros logaritmos. Conociendo solamente del 1 al 100, podíamos determinar los logaritmos de cualquier número en general, ¿no? Entonces, esas tablitas existían y se usaban mucho. ¿Por qué? Porque este logaritmo se suele usar para trabajar el interés compuesto o el interés compuesto continuo. Porque a veces queremos saber, a ver, si estoy depositando este monto de dinero, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que mi dinero actual sea, pues, no sé, deposité 2.000 y quiero que sea 5.000? Entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente debe pasar? Bueno, tenemos que resolver una ecuación exponencial donde habría que aplicar un logaritmo. Entonces, el más usado, el que se puso muy de moda por su aplicación, por su uso, por su facilidad, fue justamente el logaritmo de base 10. Y aplicando ese logaritmo en base 10 se podía calcular ese valor estimado, ¿no? Ese valor futuro que se quería. Bueno, el tiempo, ¿no? Para obtener ese valor. En el caso del logaritmo neperiano, este logaritmo se suele trabajar en el cálculo infinitesimal, ¿no? En las universidades hay cursos que reciben a veces el nombre de cálculo 1, cálculo 2, donde se trabajan las funciones y dentro de las funciones, la función logaritmo natural, ¿no? Es una de las más usadas porque tiene muchas aplicaciones, incluso hasta para resolver problemas con ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces ahí está muy presente este tipo de logaritmos, ¿ya? Muy útil. Bien, y justamente las propiedades de las que les comentaba, pues las vamos a ver a continuación. Algunas de ellas, las principales, las que nos van a servir bastante, y vamos a ir complementando con los ejercicios también, ¿no? Entonces, estas propiedades vamos a ver que se cumplen considerando estos datos. A positivo, B positivo, X positivo, Y positivo. En este caso, B va a ser diferente de 1 porque lo vamos a considerar dentro de las bases. Y bueno, para que ustedes recuerden estas propiedades, porque a veces son difíciles de recordar, recuerden que el logaritmo está definido a partir de la potenciación, ¿no? Es más, a ver, vamos a colocar aquí la definición. El logaritmo en base b de un número x es y si y solo si b a la y es x, ¿no? Esa era nuestra definición. Entonces, ¿quién es el logaritmo? El logaritmo es y.
pero aquí, como ustedes pueden ver, el logaritmo es el exponente, ¿no? El exponente. Entonces, si yo tengo el logaritmo en base b de un producto de números, ¿ya? Estos son las potencias, ¿no? El x es la potencia, ¿no? O sea, el x y el y serían potencia de algo. Entonces, tenemos producto de potencias, bases iguales. ¿Qué se hace con los exponentes? Se suman. ¿Pero quiénes eran los exponentes? Los logaritmos. Y de ahí viene esa propiedad, ¿no? Que yo tengo el logaritmo en base b de un producto de números, entonces se puede descomponer como una suma de logaritmos. Y si fuese un cociente, con la diferencia. Aquí en el ejemplito tenemos una forma de expresar, ¿no? Tenemos una forma de expresar un valor reduciéndolo, ¿no? ¿Reduciéndolo a qué? A bases primas, a valores que podemos encontrar en una tabla de repente, ¿no? Como les había comentado hace rato. Entonces aquí tenemos el logaritmo en base 3 de 21. 21 es 3 por 7. Entonces lo podría escribir como logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 7. Los números que se están multiplicando aquí pasan a ser los argumentos en cada uno de los logaritmos que se están sumando. ¿Y por qué me conviene de esa manera? Porque como pueden ustedes ver por aquí, eso sería 1. Así que aquí se reduce a 1 más el logaritmo en base 3 de 7. Entonces, si ese logaritmo en base 3 de 7 lo tenemos como dato, ya estaría resuelto nuestro problema, ¿no? Entonces, esa es la intención. Pero recuerden que los logaritmos se usan en dos sentidos. Puede ser descomponiendo de aquí para acá o de aquí para acá. Lo vamos a descomponer así cuando queremos reducir, simplificar, de repente buscar términos semejantes y empezar a eliminarlos, ¿no? Igual, ¿no? En el cociente, ¿no? De aquí para acá queremos simplificar, reducir. Pero cuando queremos resolver ecuaciones, lo que queremos es lo contrario. O sea, si tenemos varios logaritmos que se están sumando o restando, la idea es que se reduzcan a uno solo. Entonces, en ese sentido, vamos a ir para el otro lado, ¿no? O sea, queremos, hay una ecuación, perfecto. De repente primero descomponemos para reducir y luego volvemos a recomponer en un solo logaritmo, ¿ya? Entonces, estas propiedades son claves para hacerlo. De la misma manera podemos descomponer. Miren, aquí tenemos logaritmo en base 3 de 81 sobre 5. Sería logaritmo en base 3 de 81 menos logaritmo en base 2 de 5. Y lo hemos reducido porque el logaritmo en base 3 de 81 es 4. ¿Por qué es 4? Porque 3 a la cuarta vale 81. Porque el otro valor, si es que lo tenemos de referencia, lo colocamos. Bien, esa tercera propiedad que estamos colocando es una generalización de la primera, pero cuando el x se repite, o sea, yo multiplico x por x por x por x, sería la suma de todos esos logaritmos. Y lo que hace esta propiedad es que si yo tengo un x a la n, este n baja y multiplica, ¿no? Eso me puede servir para reducir, simplificar, pero si yo quiero ecuación, ¿qué voy a hacer con este n? Lo voy a subir, ¿ya? Entonces, en algunos problemas eso es útil porque, bueno, hacemos el cambio y la expresión definitivamente se reduce, ¿no? Por ejemplo, si mi dato hubiera sido el logaritmo en base 7 de 11, pues aquí lo tengo, ¿no? El 2 simplemente bajó a multiplicar. ¿Y qué pasa si tanto la base como el exponente tienen, la base como el número tienen exponentes? Entonces, esos exponentes van a pasar delante y se van a dividir, ¿ya? Y se van a dividir. Bien, entonces, en algunos casos podemos descomponer cada uno de los términos, la base y el argumento, lo podemos escribir como potencias de números. Por ejemplo, el logaritmo en base 25 de 243, que sería el logaritmo en base 5 al cuadrado de 3 a la quinta. Y este 5 va a pasar como numerador, este 2 como denominador, y va a multiplicar al logaritmo en base 5 de 3, que justamente este podría ser el dato que tenemos. La idea es reducir, ¿no? Bien, aquí tenemos una propiedad interesante, se conoce como regla de la cadena. Podemos tener varios de estos factores y la característica es la siguiente. Miren, tengo el logaritmo en base A de un número B por el logaritmo en base B de un número C. Entonces aquí tenemos que P y logaritmo de B van seguidos, ¿no? Se están multiplicando, digamos así. Bueno, aunque está uno dentro del logaritmo y el otro
en el otro logaritmo, ¿no? Pero se están repitiendo por aquí. Entonces, esta regla más o menos lo que hace es esto, ¿no? Este b con este logaritmo de b se va. ¿Qué me queda? Logaritmo de a por logaritmo, bueno, evaluado en el logaritmo de c. ¿Ya? Entonces, esa es la regla de la cadena. Si tengo varios, por ejemplo, tengo logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de c por el logaritmo en base c de d, pues igual, ¿no? Tomo la primera base y el último número. Sería el logaritmo en base a de d. Y es como si hubiera hecho esto, ¿no? Simplificado todo ello, ¿correcto? Bien, entonces esta regla de la cadena me permite, pues, reducir a una sola expresión si es que tiene esas características los productos. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos 7 por aquí es el enlace, nos quedaría entonces al final logaritmo en base 6 de 216. Y eso es 3. ¿No? Pero por sí solos, miren, logaritmo en base 6 de 7, logaritmo en base 7 de 216, tampoco no se puede calcular para un valor entero. Sin embargo, si aplicamos esta propiedad, vemos que sale un resultado bastante rápido. Bien, en algunos problemas es necesario homogeneizar la base. Entonces, una de las formas de hacerlo es aplicar esta propiedad que se llama cambio de base, ¿no? Logaritmo cambio de base. ¿Cómo se hace? Bueno, primero tenemos que elegir una base adecuada, o sea, un número positivo diferente de 1, que es la a, ¿no? Al cual nosotros queremos transformar nuestro logaritmo. Entonces, nuestro logaritmo era logaritmo en base b de x, y lo que vamos a hacer es dividir logaritmo en base a de x entre logaritmo en base a de b. Entonces, el número x, que era el argumento del logaritmo, sigue siendo un argumento, pero ahora del logaritmo en base a, y la base b, que era la base del logaritmo, pasa a ser el argumento, pero esta vez con el logaritmo en base a. Entonces, lo único que debemos garantizar es que aquí sea a y aquí también sea a. ¿Puede ser cualquier valor de a? Sí, siempre y cuando cumpla la condición de base. Entonces, esto lo podemos describir así, ¿no? Logaritmo en base 9 de 2, como logaritmo en base 4 de 2, logaritmo en base 4 de 9, se me ocurre esa base, ¿no? Pero nosotros podremos escribirlo en cualquier base. Entonces, a ver, si ustedes tienen sus celulares a la mano, calculadoras, pueden verificar lo siguiente. Logaritmo en base 9 de 2, de repente no lo pueden calcular directamente sus calculadoras. Algunos sí, algunos no. Si lo tienen, verifíquenlo. Y si no lo tienen, calcúlenlo de esta manera. Recuerden que sus calculadoras sí deben tener estos dos. El logaritmo, el log en base 10. Entonces sería así, ¿no? Log en base 10 de 2, log en base 10 de 9. 2 arriba, 9 abajo, ¿no? O también lo pueden calcular con esto, ¿no? Ln de 2 entre ln de 9. Si ustedes calculan cualquiera de esos dos, van a verificar que efectivamente es lo mismo. Pero el detalle de esta propiedad es que ustedes pueden pasarlo a cualquier base. Yo estoy eligiendo estas bases porque tengo los medios para poder calcularlo con esas bases. ¿De qué me sirve pasar de base 9 a base 4? A menos que el contexto me lo permita o me sirva para el contexto, ¿no? De repente todo está en función de base 4. Entonces tengo que pasarlo a la base 4. ¿Okay? Bien, entonces ese es el objetivo del logaritmo cambio de base. En una ecuación tienen que trabajar con la misma base. Justamente ya llegamos a la última parte. Entonces, todas las propiedades que tenemos aquí, si es que se trata de una ecuación, es resolver una ecuación de esta naturaleza. Miren, tenemos la igualdad de dos logaritmos en la misma base, tenemos sus argumentos x y lo que nos dice esta propiedad es que si tenemos logaritmos en la misma base, entonces los argumentos van a ser iguales. Iguales. Por eso que las propiedades previas nos permiten reducir todo eso a un solo logaritmo, en una sola base, en una misma base. Uno por la derecha, uno por la izquierda. Y así poder aplicar esta propiedad. Me sirve para resolver ecuaciones. Por ejemplo, aquí dice logaritmo en base 5 de x igual logaritmo en base 5 de 13. ¿Cuánto vale x? Pues según esta propiedad vale 13. ¿Ya? Entonces, son algunas de las propiedades que se cumplen para los logaritmos. Vamos a hablar un poquito más de algunas otras cuando resolvamos los problemas.
Muy bien, entonces es necesario que tengamos estas propiedades a la mano, siempre para poder trabajar, hasta que las aprenda, ¿no? Bien, con lo que hemos visto hasta el momento, ya podemos trabajar algunos ejercicios. Bueno, uno específicamente, este de aquí, ¿no? Si se dan cuenta, aquí todos son cálculos de logaritmos, algunos cálculos ya lo hemos realizado. No existe una única forma de hacerlo, así que vamos a comenzar. A ver, hace un rato calculamos este valor, si ustedes recordarán, y eso valió 1/5, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que vamos a hacer es organizar un poquito las cosas, ¿no? Acá hemos copiado el mismo valor, por aquí también. Por aquí lo que hemos hecho es pasar este factor, lo hemos pasado al final. Y si se dieron cuenta es porque había un objetivo, ¿no? Miren, yo tengo por aquí que este numerito, este argumento es la misma base que está por acá. Y este argumento es la misma base que está por acá. Entonces me conviene que este pase delante, aquí. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si le aplico la regla de la cadena, se va. ¿Qué me queda? Logaritmo en base 7 de 340. Entonces esa es la idea de hacerlo de esa manera. Recordamos también que esto era 1/5. Aunque si queremos aplicar propiedad, podríamos hacer esto, ¿no? Este 5 sube con el 2 y era 5. Entonces sería logaritmo base 32 de 32. ¿Cuánto vale eso? Entonces, puede ser que reemplace 1/5 por aquí o puede que aplique una propiedad. Ya para toda la expresión, eso me vale 1, ¿no? Aquí nosotros estamos colocando el 1/5 que habíamos calculado hace rato, ¿no? Bien, luego estamos haciendo lo siguiente. Recuerden que estas expresiones son exponentes fraccionarios, ¿no? Son exponentes fraccionarios. Entonces sería 1 sobre 17. Y este de aquí sería 1 sobre 34. Este pasa arriba, este pasa abajo. Extremos y medios, y de ahí sale ese valor, ¿no? 34 sobre 17. Esa es una opción. Esa es una opción para trabajar ese problemita. ¿Existen otras? Sí. Una de las propiedades que vimos donde justamente estamos aplicándole en este momento, ¿no? De que los exponentes del argumento y de la base pasan delante, salen fuera del logaritmo. Esa propiedad también me permite hacer pequeñas variantes, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo tengo el logaritmo de raíz cuadrada de 2 de raíz cuadrada de 5. ¿Eh? Entonces, yo sé pues que esto es logaritmo en base 2 a la 1 medio de 5 a la 1 medio. Y si ese 1 medio lo paso numerador denominador, me quedaría el logaritmo en base 2 de 5, ¿no? Como es 1 medio entre 1 medio, me queda 1. Entonces al final me quedó logaritmo en base 2 de 5. Pero ¿qué les parece si en lugar de hacer esto yo hago eso? A ver, multiplico por 2. Sería 2 entre 2, ¿no es cierto? 2 entre 2. Si este 2 lo paso a elevar aquí y aquí, tendría 5 elevado a lo medio por 2, o sea, 5. Y 2 elevado a lo medio por 2, o sea, 2. ¿Quedó igual o no quedó igual? Entonces, aquí miren, en este logaritmo que tenemos, quiero que entiendan también cómo pueden aplicar esta propiedad. Entonces, aquí yo podría elevar a la 34, pero para que no se altere, aquí también elevo a la 34. ¿Por qué a la 34? Porque así los exponentes con los índices se van. Me quedaría logaritmo de 25, ¿no? Logaritmo de 25, base 25 de 25 al cuadrado, ¿no? De 25 al cuadrado. Bajo el 2 y listo. Porque el logaritmo en base 25 de 25, eso es 1. Así que ese resultado sería 2.
sería 2. Bien, a ver, lo dejo un segundito para que tomen nota todos estos ejemplitos. Listo, vamos a borrar. Solamente vamos a dejar lo necesario, ¿ya? Bien, entonces, más o menos es para ver la siguiente, el segundo término, ¿no? El segundo sumando. Vamos a ver el último sumando, que ya lo habíamos arreglado justamente para que aquí el argumento coincida con la base, argumento con la base, y así tomamos el primer logaritmo en la base 7 del argumento final, ¿no? Esta es la propiedad, regla de la cadena se llama, y es la que la vamos a aplicar, ¿no? Tomamos el logaritmo en la primera base del último número, ¿no? Bien, entonces así me quedaría que se va, se va, se va, se va. Me queda logaritmo en base 7, ahí está, de 343, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan, 343 es 7 al cubo. Por lo tanto, este logaritmo sería 3. Entonces tenemos 1 más 2 más 3, eso es 6. Según el problema, bueno, m sería 6, ¿no? M vale 6. Entonces, lo que me dice el problema es que un atleta recorre 7m kilómetros. 7m sería 42. Por lo tanto, el atleta recorrió 42 kilómetros, ¿no? La respuesta es la alternativa D. A ver, un segundo, ¿no? Recorrió, ¿no? Bien, ahí le dejo unos segunditos para que tomen sus capturas. Como les estaba comentando, vamos a ir viendo un poquito de teoría, un poquito de ejercicios, propiedades, ¿no? Ejercicios, para no perder la hilación. ¿Alguna pregunta, chicos? Profesora, ¿en las propiedades de los logaritmos puedo emplear números negativos o solo los reales positivos? Ah, buena pregunta. Los logaritmos solamente se definen para los reales positivos. Gracias. Esa es por la misma definición de logaritmo, ¿ya? No existe. Si ustedes colocan en su calculadora logaritmo de -3, va a salir que no existe. O error, ¿no? Error, de repente les... Bien, de la regla de la cadena podemos verificar fácilmente esto, ¿no? Logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de a sería logaritmo en base a de a. Y eso ya sabemos qué es. Entonces, aquí vamos a encontrar otra propiedad que nos permite cambiar de base. ¿Qué pasa si uno de ellos lo paso a dividir? Entonces tendría que el logaritmo en base a de b es igual a 1 sobre el logaritmo en base b de a. ¿Ya? 1 sobre el logaritmo en base b de a. ¿De qué me sirve? Bueno, hay problemas, de repente ustedes han revisado ejercicios pasados, ¿no? Donde en una misma ecuación aparece esto. Y más adelante aparece esto. Entonces, para yo poder trabajar ecuaciones con logaritmos, necesito que la base sea la misma. Entonces, yo podría escribir esta expresión que está por aquí como 1 sobre el logaritmo en base 2 de x. Y de esa manera ya tengo que la base es uniforme. Ya hemos visto por qué. La idea es encontrar logaritmo en base b de un número x igual a logaritmo en base b de número y, pero tiene que ser la misma base. ¿Ya? Entonces, este cambio de base nos va a ayudar también pues, a darle forma, ¿ya? A la que me conviene, a la que yo quiero pasar, a la que más se repite de repente, ¿no? O simplemente a la que yo elijo, ¿ya? Ahora, cuando queremos resolver ecuaciones logarítmicas, simplemente hay que tener en cuenta esa última propiedad que vimos, vamos a colocarla por aquí, y la definición. Bueno, para que exista, x tiene que ser mayor que 0, y mayor que 0, b mayor que 0, b diferente de 1, y bueno, aquí serían iguales, ahora sí, x igual a y, ¿no? Si tienen bases iguales, los argumentos son iguales. A ver, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, como les digo, también tiene que ver la existencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos colocado aquí,
este argumento tendría que ser mayor que 0. No mayor o igual a mayor estricto. Este numerito tendría que ser mayor que 0 y a la vez diferente de 1. Esas serían mis restricciones, mi existencia, ¿no? Entonces lo anotamos por aquí, resolvemos. Bueno, vamos a detallar un poquito. Aquí sería cuarta, entonces x sería mayor que 2. Y por aquí x mayor que 3. Y por aquí x diferente de 4, ¿no? Entonces, si es mayor que 2, mayor que 3, a ver. Mayor que 2, mayor que 3, lo común serían los mayores que 3. ¿Ya? Y el diferente de 4 es prácticamente todos los reales. Bueno, es todos los reales, pero le quito un puntito, ¿no? ¿Ya? Entonces eso le vamos a llamar 1. Necesitamos esa existencia porque si no, no está correctamente planteado el problema. Para resolver, en este caso tenemos dos opciones. Podemos transformar el 2 como un logaritmo en base de x menos 3 o simplemente le aplico la definición. ¿No? Recuerden que la definición dice, a ver, estos son iguales ¿cuándo? Cuando esta base lo elevo al resultado 2 y me da este argumento. O sea, x menos 3 al cuadrado sería 8x menos 4. A ver, resolvamos. X menos 3 al cuadrado sería x al cuadrado menos 14x. Bueno, en realidad es así, ¿no? X cuadrado menos 6x más 9 igual a 8x menos 4. 8x lo paso a restar con el menos 6, ahí me sale el menos 14. El menos 4 lo paso a sumar con el 13 y ahí me sale el 13. Un aspa simple y tendría que, sería x menos 13 por x menos 1. ¿Qué valores puede tomar? Puede ser 13 o puede ser 1. Pero recuerden que había una existencia. Entonces, la existencia me indica que eso tiene que ser mayor que 3 y diferente de 4. ¿Diferente de 4? Sí. Mayor que 3, solamente el 3. Entonces, tendríamos que nuestro conjunto solución de esta ecuación sería el formado por el 13. ¿Y por qué no el 1? A ver, reemplacen ustedes 1 y si tiene sentido. Aquí pierde el sentido, ¿no? 1 menos 3 es menos 2. ¿Existe un logaritmo en base negativo? Pues no, ¿no? La base no puede ser negativa. El dato dice que la base tiene que ser un número mayor que 0 y diferente de 1. Mayor que 0 y diferente de 1. Bien, chicos, ¿preguntas hasta aquí? Todo claro. Ok. Bien, hagamos un ejercicio. Tenemos, dice, ¿no? Si los números reales son iguales, entonces el menor valor de x es. Bueno, si estos dos son iguales, vamos a plantear la ecuación. Ahí está, tendríamos esa expresión. Bien, entonces tenemos una ecuación. Lo que habíamos comentado respecto a la ecuación es que para resolverlo debemos procurar bases iguales y que se reduzca a un logaritmo en la misma base, a la derecha y a la izquierda. Para eso tenemos que aplicar algunas propiedades. Por ejemplo, a ver, aquí recuerden que aunque no lo vemos, la base es 10. Por lo tanto, esto vale 1. Y aunque no lo vemos aquí, la base C. Por lo tanto, este de aquí vale. También podemos hacer algo con ese 125 y con este x a la sexta, ya que 125 es 5 al cubo, ¿no? Ya. Ahora, para continuar nuestra ecuación hay que analizar la existencia. Entonces, los únicos logaritmos en los que no conocemos los números son este y este. Aquí no sé cómo es el x, por lo tanto tengo que analizarlo y aquí también. Entonces, para que exista este logaritmo yo necesito que x a la sexta sea positivo y necesito que x más 6 también sea positivo. Entonces, si resolvemos aquí x más 6 mayor que 0, x sería mayor que menos 6. Y si tengo x a la sexta mayor que 0, yo sé que al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, eso es positivo. Pero, bueno, puede ser 0. Entonces, x tendría que ser diferente de 0 porque si es 0 ya no funciona. A esto le vamos a llamar
1, ¿no? Recordemos. Bien, entonces ahora vamos a la ecuación. La ecuación la vamos a reducir. Ya habíamos visto que el logaritmo en base 10 de 10 es 1, logaritmo en base de es 1. Aquí tenemos esos valores que ya se podrían simplificar, ¿no? A este 1 y este 1 se van, ¿no? Bien, entonces tenemos logaritmos, pero las bases no son las mismas. ¿Cómo podemos hacer para que las bases sean las mismas? Bueno, hace rato les comentaba, esto es 5 al cubo. Entonces, por propiedad, este 6 puede pasar aquí y el 3 aquí. Pero de acuerdo a lo que habíamos visto hace un rato, también podíamos elevar. Y así como podemos elevar, podemos sacar raíz cuadrada a ambos, raíz cúbica a ambos. ¿Y qué pasaría si yo le extraigo aquí tercera parte, que es como una raíz cúbica del x? Tercera parte, me queda entonces logaritmo en base 5 de x al cuadrado. Ahora la base sí es 5, entonces yo puedo igualar y proceder, ¿no? Tener x cuadrado más x más 6 son iguales, igual a x más 6, ¿no? X cuadrado igual a x más 6. Y de ahí tengo esta ecuación cuadrática que puedo factorizar. Me conviene de esta manera, entonces x podría ser 3, ¿no? Cuando igualo esto a 0, o x podría ser menos 2 cuando igualo esto a 0. ¿Hay alguna restricción que no cumpla? Bueno, a ver, veamos, revisemos las restricciones. Acá están, existencia, ¿no? X igual a 3, ¿cumple? ¿Cumple? Sí. X igual a menos 2, ¿cumple? Sí, cumple también. Por lo tanto, ambas son soluciones. El conjunto de soluciones estaría formado por ellos dos. Ahora, el programa pide el menor valor de X. Y ese sería, pues, menos 2, ¿no? La respuesta sería la alternativa E. Miss, Sí, adelante. Miss, una pregunta. ¿Me puede explicar dónde dice la existencia? Correcto. A ver, la existencia lo que analiza es que, en general, ¿no? Si tenemos ecuaciones e inecuaciones, hay operaciones que requieren cumplir ciertas condiciones. En nuestro caso, recordemos que si yo tengo un logaritmo en base de x, ¿cuáles son las condiciones para que exista ese logaritmo? El número x tiene que ser positivo, el número e tiene que ser positivo y además diferente de 1. Entonces, si analizamos aquí, este logaritmo, ¿cuándo existiría? La base ya cumple la condición, pero el número, que es x a la sexta, tendría que ser positivo. Y por este lado, ¿cuándo existe? Bueno, la base también es correcta porque es mayor que 0 y diferente de 1, por lo tanto el x más 6 sería mayor que 0. Y de ahí obtenemos estas dos condiciones. Ahora, si resolvemos esta de aquí, nos queda que x sería mayor que menos 6. Y en este caso de repente es un poquito más complejo saber por qué me queda diferente de 0. Bueno, recordemos que si yo tengo algo al cuadrado, eso siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Mayor o igual que 0. Yo quiero que sea mayor que 0, yo no quiero que sea 0. Entonces, para que esto no sea 0, para que eso no sea 0, porque no quiero que sea igual a 0, ¿qué debe ocurrir? Que x es diferente de 0. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la que lo consideramos de esa manera. ¿Está más claro? Sí, Miss, gracias. Ok. Esto tenemos que usarlo para cualquier ecuación. Ojo, ecuación, inecuación. Si tenemos operaciones que sabemos que requieren condiciones, hay que aplicar la existencia. O por lo menos indicarla, ¿no? Porque si la indicamos ya tenemos ahí un recordatorio de que no todos los valores podrían ser solución. A ver, veamos otro ejercicio. Como ven, hemos dejado un momentito de lado el 3, porque el 3, cuando lo veamos, van a darse ustedes cuenta porque no lo trabajamos. Todavía no hemos visto esa teoría. Por eso nos pasamos al ejercicio número 4. ¿Por qué? Porque hasta el momento hemos visto una propiedad de los logaritmos que nos permite resolver ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿estas son ecuaciones con logaritmos? Sí. Por lo tanto, se puede resolver. ¿Por qué son ecuaciones con logaritmos? Porque estamos viendo que hay logaritmos involucrados con variables y eso son ecuaciones logarítmicas.
Bien, nuestro problemita nos da dos ecuaciones. Ambas están relacionadas entre sí, pero como aquí el logaritmo, lo mencionaba desde el inicio, es una operación diferente, entonces hay que ver si es que se le puede aplicar alguna propiedad o la misma definición. También debemos ver resistencia, ¿no? Entonces, antes de pasar a resolver, analizar, vamos a ver la resistencia. A ver, si X es base, ¿ya? Y es base, ese es el argumento, debe ser mayor que 0, este es el argumento, debe ser mayor que 0. Entonces lo vamos a reservar ahí y lo vamos a verificar, ¿ya? Vamos a verificar si cumple. Ahora sí, de 1 nosotros podemos despejar en esta expresión aplicando la definición, ¿no? La definición dice, a ver, este X lo elevo al cuadrado y me debe dar Y menos 18. Ahí está, X cuadrado igual a Y menos 18. Bien, entonces podemos despejar este Y, dejamos aquí solito y este 18 lo pasamos a sumar con el X al cuadrado. Entonces tendríamos que Y es igual a X al cuadrado más 18. Y le vamos a llamar eso 3. Ahora, la segunda ecuación también tenemos que transformarla un poquito, ¿no? Existen varias formas. Podría ser que este 2 lo pasamos a dividir con el 1 o también puede ingresar a elevar aquí como un exponente, ¿no? Entonces tendríamos logaritmo en base y de x más 3 al cuadrado, eso es. Aquí si le aplicamos la definición, entonces tendríamos y elevado a la 1 es igual a x más 3 al cuadrado. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, aquí tenemos que y es x cuadrado más 18 y aquí y x más 3 al cuadrado. Los podríamos igualar, ¿no? Y tener esta ecuación. Y si resolvemos, esto sería x cuadrado más 6x más 9 igual a x cuadrado más 18, ¿no? X cuadrado se va a eliminar y me va a quedar 6x más 9 igual a 18, o sea, 6x igual a 9. Y 6x vale 9, entonces tercia, 2x vale 3. Por lo tanto, x vale 3 medios si queremos el valor, pero yo necesito 2x porque aquí me piden 2x. Entonces, no necesito más. Sin embargo, necesito reemplazarlo, pues eso sí, ¿no? A ver, por aquí teníamos que y era 3 medios al cuadrado, entonces x más 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, como ya sabemos que el x vale 3 medios, ¿no? 3 medios, le sumo 3, entonces serían 9 tercios, ¿no? 2 por 3, 6, más 3, 9 medios, perdón, 9 medios. Si lo elevamos al cuadrado, eso sería 81 cuartos. O simplemente 4y igual a 81. ¿Por qué necesito ese 4y? Por esto. Por aquí, 4y. 4y vale 81, 2x vale 3. 4y menos 2x sería 81 menos 3, que sería 78, ¿no es cierto? 78. ¿Me piden la suma de cifras de este? 7 más 8, eso sería 15. Respuesta alternativa A. ¿Listo? Ahora, sigamos. Ahora vamos a ver las inecuaciones logarítmicas. Para las ecuaciones solamente tenemos una regla, no hay muchas variantes, simplemente dos logaritmos de la misma base iguales para igualar los numeritos, ¿no? Verificamos que exista, siempre la condición de existencia es necesaria y listo, ¿no? Bien, entonces en este primer caso vamos a considerar que la base es mayor que 1.
supongamos que tenemos esta desigualdad, pero eso es una referencia, ¿ya? Lo que vamos a aplicar también se cumple para el logaritmo en base b de x, base b de y, cuando es mayor, también cumple para menor o igual, y también cumple para mayor o igual, ¿ya? Simplemente esa es una referencia, pero observen cómo va a quedar, ¿ah? Bueno, aquí ya nosotros tenemos que analizar que x y y son positivos porque si no, no existen los logaritmos, ¿no? Entonces, primero x y y deberían ser positivos. Cuando la base es mayor que 1, lo que sucede es que estos logaritmos tienen la misma relación que los argumentos. Ah, es como si yo eliminara esto. Me queda solamente x menor que y. Entonces, si hago lo mismo aquí, elimino, pues me quedaría, aparte de x y y mayor que 0, x mayor que y. Si aquí también elimino, y todas ellas se cumplen. Si la base es mayor que 1, ojo, depende de la base, ¿ya? ¿Y qué pasa en el siguiente caso? Cuando la base está entre 0 y 1. A ver, veamos. Nuevamente repito, no este es solamente referencial para ver qué pasa en ese caso, pero si cambia la desigualdad, pues la cambiamos, ¿no? Lo primero que exista, así que x mayor que 0 y y mayor que 0. Cuando la base está entre 0 y 1, o sea, un medio, un tercio, 0,4, ¿no? Entre 0 y 1, entonces la desigualdad que existe entre los logaritmos cambia respecto a la desigualdad de los números. Cambia. O sea, no sería x menor que y, sino sería x mayor que y. Dependiendo de cómo sea la desigualdad, puede ser mayor, mayor o igual, ¿no? Ok. Bien, eso es lo que tenemos que aplicar. A ver, ejemplo. Queremos determinar el número de elementos enteros del conjunto solución de esta inecuación. Ya, pero recuerden que para poder aplicarlo tengo que tener un logaritmo de cada lado. Entonces es probable que necesitemos por ahí alguna propiedad adicional, ¿no? Pero aquí ya ustedes saben. Ajá. Sería el logaritmo en base 2 de 32. Existencia. 5x menos 10 mayor que 0. Entonces tendríamos que x es mayor que 2. Y eso lo reservamos. Queremos resolver esta, ya sabemos que esos se van a eliminar. Me queda el logaritmo en base 2 de 32. Ya está. Entonces tenemos logaritmo en la misma base para ambos miembros. ¿Qué resultaría? Bueno, como esa base es 2, que es mayor que 1, entonces yo puedo eliminar este y este sin problema. Me quedaría que 5x menos 10 sería menor o igual que 30. Y si resolvemos, 5x sería menor o igual que 42. Por lo tanto, x sería menor que 42. Bien, pero nosotros teníamos una existencia, x tenía que ser mayor que 2. Recuerden que la existencia siempre se tiene que intersectar, así que ahí está. Nuestra intersección sería de 2 abierto hasta 42 quintos cerrados. Bien, entonces aquí hay que integrar todas las propiedades que conocemos, además de el caso 1 o el caso 2, dependiendo de cuál sea el dato que tenga, ¿no? A ver, sigamos. Ah, nos pedían el número de elementos enteros, ¿no? El 2 no está, pero sí está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7.
hasta el 8, sí, porque el 9 ya se pasa, ¿no? Entonces, del 2 hasta el 8 hay 6 elementos enteros. Ahora sí, acabamos con eso, chicos. ¿Preguntas? ¿Consultas? Todo claro, profe. Correcto, a ver, sigamos entonces. Bien, aquí tenemos el ejercicio número 6. Como les comentaba hace un momento, es por la forma, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? La recuperación normal de una herida se puede modelar por HDT, que es K por E a la menos 0,35, donde HDT representa el área en centímetros cuadrados de la herida después de T10. Si no hay infecciones que retarden la recuperación y el área inicial de una herida es 1 centímetro cuadrado, ¿cuántos días deben de transcurrir para que dicha herida sea menor que de la octava parte de su tamaño original? Acá hay un dato que nos puede servir, ¿no? Dice que el logaritmo de 2, ln de 2, es 0,69. Bien, a ver, veamos algunos datos. Tenemos primero que h de t es k por e a la 0,35t, es el dato del problema directo, donde h de t es el área de la herida y t es el tiempo transcurrido en días. A ver, otro dato. Dice, si no hay infecciones que retarden la recuperación y el área inicial de la herida es 1 centímetro cuadrado, área inicial. Cuando ustedes les hablen del inicio, sobre todo si estamos hablando de tiempo, el inicio, entonces ese tiempo va a ser 0, ¿ya? Ese es el inicio. Entonces, si reemplazamos aquí en nuestra ecuación el 0, pues nos va a quedar que esto es 1. O sea, h de 0 sería acá. Pero según el problema dice que h de 0 es 1 centímetro. Entonces tenemos eso, por lo tanto, K vale 1, ¿no es cierto? Bien, con eso ya tenemos el modelo completo, porque ya no necesitamos colocar este K, que vale 1. Y si tenemos el modelo completo, podemos predecir cualquier valor. Por ejemplo, a ver, dice, ¿cuántos días deben transcurrir para que dicha herida sea menor de la octava parte de su tamaño original? A ver, ya le hemos colocado aquí, ya no está el 1. Y queremos que esto sea, dice, menor de la octava parte de su tamaño original. Su tamaño original era 1 centímetro cuadrado. Así que lo que me están pidiendo es a ver, eso es lo que tenemos, ¿no? H de t menor que 1 octavo. Porque recordemos que el área inicial era 1 centímetro cuadrado. Entonces, 1 octavo de 1 centímetro cuadrado, 1 octavo. Como h de t ya sabemos que es esta expresión, podemos establecer una relación. Vamos a establecer una relación. Bien, aquí es donde vienen las inecuaciones con logaritmos, ¿no? Porque hasta aquí ustedes me dirán, profesora, pero esa es una inecuación exponencial. Efectivamente. Pero tengan presente lo siguiente, cuando ustedes tienen una expresión exponencial, sea ecuación o inecuación, donde no se puede escribir como lo sabemos, yo no sé cómo escribir 1 octavo como e elevado a alguna exponente, ¿no? Ya no es sencillo.
Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas, le podemos aplicar logaritmo. Cualquier logaritmo, sí. ¿Se sugiere alguna base? Sí, como tengo el logaritmo de e a la menos 0,35t y logaritmo de un octavo, entonces me puede convenir la base e o la base 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿a quién le estoy aplicando? El ln. ¿Pero por qué le estoy aplicando el ln? Porque el problema me da ese dato. El problema me está diciendo que el ln de 2 vale 0,693. Bien, entonces ya sabemos que tenemos que aplicarle ln o logaritmo en base 2, pero como repito, en este caso mi dato es ln de 2, bueno, eso me da un indicio de que tengo que aplicarle ln. ¿Se puede? Sí se puede, pero hace un momento hemos indicado qué pasa con el número y el logaritmo que se le aplica. Depende de la base. ¿Ya? Entonces, miren, a ver, atentos con esto. ¿Ah? Yo tengo esta desigualdad. Le he aplicado logaritmo por acá, logaritmo por acá. ¿Puedo aplicarle cualquier logaritmo? Sí se le puede aplicar cualquier logaritmo, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este logaritmo, por ejemplo, la base es e y e es mayor que 1, ¿no? Hace rato colocamos que e valía 2,718281, ¿no? Entonces, este ln tiene base mayor que 1. Cuando la base es mayor que 1, ustedes aplican y no va a pasar absolutamente nada, no hay problema. ¿Ya? Pero si van a aplicar un logaritmo en base entre 0 y 1, recuerden que ahí va a cambiar la desigualdad. Nada más eso, pero por eso es que yo recomiendo aplicar un logaritmo en la base mayor que 1. ¿Ya? Mayor que 1. Bien, entonces aquí yo tengo que este menos 0,35 te bajaría aquí, ¿no? Entonces me quedaría ln de, que ya sabemos que es 1. Este menos 3 bajaría y me quedaría el ln de 2. ¿Está? Bien, entonces podemos resolver esa inecuación ya un poquito más fácil. Recordemos que si este menos 0,35 lo pasamos a dividir por acá, pues va a cambiar de sentido la desigualdad porque este número que estamos pasando a dividir es negativo. Bien, el hecho es que ya está limitado inferiormente. De acuerdo al dato, 0,693 es este valor. Entonces, si hacemos los cálculos, menos 3 por 6, 0,693 entre menos 0,35, vamos a tener que t es mayor que 5,94. Pero estamos hablando de días, así que si es 5,94, está muy cercano a 6. Bien, entonces la respuesta sería al sexto día. Al sexto día se puede ver que el tamaño de la herida es menor que la octava parte de el área original. Bien, chicos, ¿preguntas hasta ahí?
Profesora, ¿podría mostrar de nuevo la diapositiva de las inecuaciones logarítmicas, por favor? A ver, un segundito, sí, claro. Ahí está. Gracias. Muy bien. A ver, vamos, sigamos, ¿ya? Sigamos. Un ejemplito más, un ejercicio más. Bien, miren, este es el ejercicio número 8. Sí, este es el que hemos resuelto hace un momentito. Ya, nos dicen que A es el número de soluciones enteras que verifica la inecuación log de base un séptimo de 3 veces el valor absoluto de x menos 5. Y que eso es mayor o igual que log en base un séptimo de el logaritmo de 10 a la sexta. Las bases son iguales, así que está como para resolverlo con una de las dos propiedades. Bueno, nos piden determinar el valor del logaritmo en base a de a al cuadrado más 7a menos 2. Bien, entonces, esta es nuestra ecuación. No olvidemos siempre la existencia. En este caso, lo único que podría no existir sería este logaritmo, ¿no? Que no existiría cuando esto es 0, porque eso va a ser mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, nuevamente, a ver, recordemos lo siguiente. El valor absoluto de cualquier expresión va a ser mayor o igual que 0, siempre. Entonces, yo necesito que no sea 0, porque necesito que sea positivo para que exista el logaritmo. Entonces necesito que esto de aquí que eso sí es diferente de 0. Y si resolvemos ahí, facilito, vemos que cuando es 0, cuando vale 5. Por lo tanto, tiene que ser diferente de. ¿Okay? Bien, ahora, en la inecuación, como la base es un séptimo y un séptimo es menor que 1, entonces la regla dice que esta desigualdad debe cambiar, ¿no? Esta desigualdad debe cambiar de sentido. ¿Ya? Entonces, lo que dice la propiedad es que si la base está entre 0 y 1, la relación entre los argumentos cambia, no es la misma desigualdad, es al contrario, ¿no? Sentido contrario, ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí podemos eliminar, sí, correcto, pero esta desigualdad ha cambiado, como lo pueden ver aquí. Bien, y esto ya lo conocemos, es una inecuación con un valor absoluto. Para resolverla, hay características, ¿no? En este caso, a esta forma, así como está, tendríamos que considerar que lo que está dentro que es 3x menos 15, lo vamos a colocar entre menos 6 y 6. Entonces el 15 lo vamos a pasar a sumar ambos lados, tendríamos 9 y 21. A ver, paso a paso, ¿ya? 15 menos 6, 9. 6 más 15, 21. Entre 3, aquí me queda 3, 3x entre 3, 3 se va, x, ¿no? 21 entre 3, 7. Ya está. Pero la existencia me decía que tenía que ser diferente de 5, o sea, como aquí está el 5, tengo que quitarle el 5, ¿no? Entonces mi conjunto solución sería ese conjunto cerrado en 3 hasta 7 cerrado, ¿no? Pero le quitamos el 5. Entonces, ¿cuántas soluciones enteras tiene esta ecuación?
Está el 3, el 4, el 5, no, el 6, el 7. ¿Cuántas soluciones enteras tiene? 4. Por lo tanto, A vale 4. A vale 4. Bien, reemplacemos entonces. ¿Cuál sería el logaritmo en base a de a cuadrado más 7a menos 8? Sería el logaritmo en base 4 de 4 al cuadrado más 7 por 4 menos 2. A ver, 16, 28, 34. 16 y 28, 44 menos 2, 42. Por lo tanto, sería el logaritmo en base 4 de 42. Chicos, ¿preguntas? Todo claro. Oh. Bien, como ustedes pueden observar, ya aquí estamos combinando el nuevo tema que son los logaritmos con otros temas como, como el valor absoluto. Por ahí hemos visto raíces de índice par, impar. Entonces, ahora podemos integrar todos estos conceptos que hemos estado viendo a lo largo de las semanas. Incluso ecuaciones polinomiales, inecuaciones polinomiales, que se van a generar a partir de una de estas desigualdades. Bien, ahí hemos trabajado con hasta inecuaciones con logaritmos. Vamos a retomar este tema de ecuaciones exponenciales, pero hay que recordar que esto ya lo vimos en algún momento, ¿no? Ahora, ¿por qué lo vamos a estudiar? Porque estas inecuaciones exponenciales están basadas en una propiedad. Bueno, si A es positivo diferente de 1 y A a la M es igual a la N, M será igual a N, ¿no? Pero eso siempre y cuando tenemos una igualdad donde las bases son iguales. Y no siempre se puede escribir de esa manera. Entonces, ahí tenemos que recurrir a los logaritmos. Esta es la propiedad que acabo de escribir arriba, ¿no? Entonces, ya como ya la tenemos ahí, la borramos. Está. Solamente que con otra notación. El B, que también es la base para esas expresiones, B a la X igual a B a la Y, no es una coincidencia que a ese B también lo coloquemos como la base en un logaritmo. En realidad están cumpliendo la misma función, pero en distinta forma, ¿no? En distinta forma. Bien, entonces veamos un ejemplito. Queremos resolver e a la 2x menos 24 igual a 2e a la x. Sucede que la propiedad que acabamos de mencionar es una propiedad que implica solamente dos términos igualándose y aquí tenemos tres. Entonces, eso me da una idea de que debo factorizar. Le vamos dando forma, pasamos un lado y tenemos la siguiente ecuación, que es una ecuación que se puede transformar en una cuadrática. Por lo tanto, podemos aplicarle un aspa simple aquí, ¿no? E a la x por e a la x, 6 por 4, ¿no? Menos y más. Ahí está, ¿no? Verificando, ya lo verificamos aquí. Menos 6 por e a la x más 4 por e a la x sería menos 2 por e a la x. Bien, entonces, si lo escribimos como factores,
hay que recordar también unos puntitos, ¿no? Por ejemplo, que, a ver, eso lo comentamos en alguna clase anterior. Si yo tengo un número positivo, lo elevo a la X o a cualquier exponente, eso va a ser positivo. Si le sumo 4, con mayor razón. Entonces, esto va a ser positivo, nunca va a ser 0. Por lo tanto, ¿quién tiene que ser 0? Este, ¿no? E a la X sería 6. Bueno, por el otro lado sería absurdo que a la X sea menos 4, ¿no? Entonces, E a la X es 6 o E a la 4. E a la X es menos 4. Y como el otro no puede ser, entonces simplemente E a la X sería 6. Yo quiero X. Entonces, tengo dos posibilidades. Lo escribo en función de la definición del logaritmo. Ya, recuerden, a ver, vamos a ver la definición del logaritmo. Si yo tengo un logaritmo, el y es igual a la base a la x. O sea que mi base sería e. Por aquí x y esto vale 6, ¿no? Al revés. Porque e a la x sería 6. Entonces tendría log en base de 6, pero eso es ln de 6. ¿Ya? Entonces tendríamos pues que la única solución sería el ln de 6. Veamos el ejercicio número 3. De ahí vamos a hacer un recuento para ver que estén todos los ejercicios completos. A ver, nos dice que la población de bacterias en millones en un laboratorio está modelada por A de X igual a la X más B, donde X es el tiempo transcurrido en días. Y me dice, ¿no? Si inicialmente la población de bacterias es de 5 millones, determine cuántos días deberá transcurrir para que la población inicial de bacterias se cuadruplique, sabiendo que si transcurre 5 días, la población será de 1028 millones de bacterias. Bueno, veamos a ver. Ya tenemos el modelo que es A a la X igual A de X igual a la X más B. A eso es nuestro dato. Esto viene a ser una relación, tiene dos variables, el X y el A de X. ¿Pero qué cosa representa el A de X? La población en millones. O sea que si yo reemplazo el valor de A, X y B correctamente, bueno, para algún X, ese resultado, si me sale 5, digamos, estaremos hablando de 5 millones, ¿no? Entonces hay que recordar eso. Y X dice es el tiempo transcurrido en días, ¿no? Transcurrieron 5 días, 3 días, 4 días, etc. Entonces, vamos a ver nuestros datos. Dice inicialmente, nuevamente. Si se recuerdan, hace rato vimos un problemita que también hablaba de al inicio o inicialmente. Entonces, ese inicialmente quiere decir que el X vale 0. Inicialmente la población de bacterias es de 5 millones. Ya quiere decir que A de 0 sería 5, ¿no? ¿Está?
Pero si yo reemplazo 0 donde corresponde, ¿no? Aquí, a la 0 vale 1, más b sería 1 más b. Y como ese resultado nos debe dar 5, porque dice que son 5 millones al inicio, entonces b sería 4. Entonces puedo reescribir mi ecuación de esta manera. Pero todavía me falta el valor de A, así que vamos a usar el otro dato. Dice, si transcurre 5 días, esto también es dato del problema, si transcurre 5 días, la población será 128 millones de bacterias. Entonces reemplazo. A de 5 sería a la quinta más 4. Según el problema, 1028 es esa cantidad. Si el 4 lo pasamos a restar, tendríamos 1024, que sería a la quinta. Por lo tanto, como 1024 es 4 a la quinta, A vale 4. Reemplazamos nuestra ecuación y ahora sí la tenemos completas. Bien, acá está la pregunta, ¿no? Dice, determine cuántos días deberá transcurrir para que la población inicial se cuadruplique. Inicialmente habían 5 millones. Si queremos que se cuadruplique, ahora deberían haber 20 millones, ¿no? Entonces eso vamos a escribirlo. Ahí está. 4 veces la población inicial, que valía 5. Como la de x es 4 a la x más 4, pues eso sería 4 por 5. 4 por 5, 20, menos 4 sería 16, o sea que 4 a la x sería 4 al cuadrado. Por lo tanto, x vale 2. X vale 2. Y como nos preguntaban, pues no, ¿cuántos días debe transcurrir para que la población inicial se cuadruplique? La respuesta sería, deben transcurrir 2 años, ¿no? 2 años. Respuesta alternativa E. Alternativa E. Y chicos, ¿preguntas hasta aquí? Profesora, ¿cómo me doy cuenta que cuando te dice que la población de bacterias está modelada en millones? Por ejemplo, uno al inicio podría escribir en las alternativas con millones, pues. Ok, claro, lo que pasa es que si es que las claves, por ejemplo, te preguntan, ¿no? Al cabo de 5 días, ¿cuántos habrán? Entonces, em, depende de cómo esté planteado, ¿no? Si te dicen, a ver, ¿al cabo de cuántos días? Al cabo de, no sé, pues 7 días habrá, um, que le ponemos puntos suspensivos, ¿no? Millones de bacterias. Entonces en las claves podrían colocarte simplemente 2 millones, 3 millones, 4 millones, ya, 5, 6, ¿no? No es, porque ya lo están colocando ahí. O también podrían escribirte, ¿no? 2 millones, 3 millones, ¿ya? O sea,
las dos son válidas. La segunda es un poquito redundante porque ya te están diciendo por aquí que te lo están preguntando en millones, ¿no? Pero es válido cualquiera de los dos. Ahora, si te refieres al hecho de que el modelo te está trabajando en millones, ¿cómo sabes eso? Eso en realidad te lo tienen que proporcionar a ti como dato, salvo que tú seas el investigador que está modelando esa situación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos modelos normalmente surgen de datos que se recopilan, datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, a ver, empiezan a hacer cálculos en laboratorios y van midiendo, ¿no? A ver, el primer día pasó esto, tanta cantidad. Segundo día, esta otra cantidad. Tercer día, esta otra cantidad. Entonces, en base a esa recopilación de datos que ellos hacen, dicen, ah, ya mira, el modelo que me parece correcto es este, ¿no? Y se plantea ese modelo. Y se adapta a lo que sea necesario. Por ejemplo, si es un número muy grande y tiene muchos ceros, entonces de repente al indicar que son millones ya me evito estar escribiendo todo eso, ¿no? Si es a lo que te referías, ¿no? Entonces, el tema de las unidades lo da el mismo problema, lo da la persona que está planteando el problema, ¿no? Bien. Entonces, en el ejercicio anterior, como ustedes vieron, pues, a ver, vamos a revisar un segundito. Al final, yo tuve que hacer varias ecuaciones exponenciales y por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí la base, allí, por aquí, ecuación exponencial. Y por eso que la dejamos para este momento, ¿no? El ejercicio 5 también, ese es un poquito más claro, ¿no? Porque como ustedes pueden observar, los que están elevados, los valores donde están las X son los exponentes de esas expresiones. ¿Ya? Entonces, procedamos con la solución. A ver, nos piden que determinemos la suma de las soluciones de esta ecuación. Entonces, vamos a reforma primero. Como ustedes pueden observar, aquí hay un 5. Acá hay un 5. Pero también acá hay 5. Entonces, lo ideal en estos problemitas es juntarlo todo de un solo lado. Entonces, ese 5 va a pasar a dividir. Por lo tanto, si pasa a dividir, entonces ahí está con exponente menos 1. Menos. Bien, operamos un poquito y tenemos que 3 a la x menos 5 sería igual a 5 elevado a la 5 menos x sobre x más 1. Como ven, las bases no son iguales, así que no puedo igualar los exponentes. Pero puedo darle forma, ¿no? Puedo darle forma. Entonces, por ejemplo, aquí en el lado derecho, a 5 a la menos 1 sobre x más 1 lo hemos elevado a la quinta, simplemente se ha descompuesto este, ¿no? Ya que sabemos que eso se van a multiplicar y eso va a multiplicar va al numerador. Pero también le hemos agenciado aquí un signo menos, ¿ya? Para que aparezca el x menos 5. Bien, entonces tenemos dos posibilidades, ¿ya? Dos posibilidades. Sucede que si las bases son iguales, los exponentes, si son ceros, me daría el mismo resultado. Entonces, el exponente que me daría 0 sería este, el común, ¿no? Este podría ser 0, porque si es 0, entonces aquí 0, aquí, perdón, 3 a la 0, 1, 3 a la 0, 1. Y cumple la igualdad, ¿no? Y la otra opción es justamente que ajá. Aquí he salido un poquito pegadito, pero hay un signo negativo, ¿no? 13 igual a 5 elevado a la menos 1 sobre x más 1. Pero acá debe ser menos, ¿no? No se ve bien. No se ve bien separado. Entonces, en el primer caso tendríamos que 5 o 3 es igual a 5 elevado a menos 1 sobre x más 1. Entonces yo le puedo aplicar aquí el logaritmo. ¿Qué logaritmo me conviene aplicar? Podría ser logaritmo en base 3 o logaritmo en base 5. ¿Ya? Logaritmo en base 3 o logaritmo en base 5. Entonces, yo he aplicado aquí el logaritmo en base 5. Ustedes pueden aplicar el logaritmo en base 3 y van a ver que el resultado será igual, ¿ya? Logaritmo en base 5, ¿qué me permite? Pues que este exponente va a bajar
A ver, mejor déjeme un segundito porque ese menos me está incomodando. Ahora sí se ve un poquito mejor, ¿ven? Ahora sí. A ver, retomemos un poquito por acá. Como les comentaba aquí, si estos exponentes son ceros, entonces cumpliría la relación. ¿Ya? Pero si no fuese cero, este x a la quinta, x menos 5 pasaría como una raíz y se simplificarían, ¿no? Y de ahí es que me queda solamente esta base 3, y por aquí 5 elevado a la menos 1 sobre x más. ¿Ya? Ahora sí. Y habíamos indicado que el primer valor, pues, x menos 5 sería 0, esta x vale 5, y del otro valor, pues, tenemos que resolverlo aplicando logaritmos. Hemos aplicado logaritmo en base 5, que me permite, también hay una propiedad que me permite hacer esto. Miren cómo son, este y esta base son iguales, se van. ¿Qué me quedó? Menos 1 sobre x más 1. Ahí está. Menos 1 sobre x más 1. Bien, entonces si lo invertimos y le cambiamos de signo, tendríamos que x más 1 sería menos 1 sobre el logaritmo en base 5 de 3. Y si ese 1 lo pasamos a restar, tendrías menos 1 menos esto mismo, pero recordemos que vimos una propiedad, ¿no? Podemos intercambiar estos de valor porque acá hay 1 sobre, ¿no? Acá intercambiamos de valor, ahí está, y listo. Ya no es 1 sobre, sino simplemente logaritmo base 3 de 5. ¿Ya? Ahora, primera solución 5, segunda solución menos 1 menos logaritmo en base 3 de 5. Entonces, si queremos sumar esas soluciones, me daría 4 menos logaritmo en base 3 de 5. Respuesta alternativa C. Bien, ahora vemos las inecuaciones exponenciales. Bien, es necesario mencionar para estas inecuaciones que hay una relación muy parecida a la que aplicamos con los logaritmos. Entonces, en logaritmos vimos dos casos, ¿no? Ya, los mismos dos casos se aplican. Cuando la base es mayor que 1, entonces vamos a considerar, digamos, b elevado a la px mayor que b a la q de x, que son p de x, q de x, pueden ser polinomios, pueden ser fracciones, pueden ser expresiones con valor absoluto, radicales, etc. Pero la cosa es que la base es mayor que 1, b es mayor que 1. Entonces, esas dos expresiones, p de x y q de x, van a mantener esa desigualdad. Entonces, muy parecido a los logaritmos, ¿no? Es como si eliminara la base sin ningún problema. Entonces, eso pasa para la base mayor que 1. Pero si está entre 0 y 1, la desigualdad cambia. En uno se mantiene y en la otra cambia. No se olviden. B mayor que 1 se mantiene. B entre 0 y 1 cambia. Bien, entonces, por ejemplo, queremos resolver aquí esta inecuación. Dependerá de cómo lo queremos trabajar. Puede ser con la base entre 0 y 1 o puede ser con la base mayor que 1. Porque todo es posible, ¿no? Nosotros hemos decidido con la base
entre 0 y 1 para darle forma, ¿no? Entonces aquí recordemos que esto también sería 1 sobre x más, 1 elevado a la x más 3 sobre 3 a la x más 3, y de ahí se puede hacer 1/3 todo elevado a la x más 3. Ya de ahí sale esta expresión y como pueden observar, a ambos lados tenemos la misma base que es 1/3. 1/3. Bien, entonces, si vamos a analizar los exponentes, esos exponentes guardan una relación, pero es la opuesta de esta, ¿no? La opuesta. ¿Eso por qué? Porque, como hemos indicado, la base es menor que 1. Bien, entonces tenemos x cuadrado menos x menor que x más 3, cambió. Y bueno, al pasar a restar tendríamos menos 2x menos 3, que se puede factorizar con un aspa simple, ¿no? Y si resolvemos esto, recordemos que ya esa es una inecuación cuadrática, sus puntos críticos serían menos 1 y 3. Y entonces tomaríamos como dice menor que 0 lo que está en medio, ¿no? De menos 1 a 3 abierto. Ahí, ¿no? Ahí. Y listo, terminamos nuestra inecuación. No hay restricciones porque en este caso las expresiones exponenciales no tienen restricciones. El logaritmo sí, pero estas no, ¿no? Listo, ahora seguimos. Ejercicio número 7 y último también, si no me equivoco. Halla la suma de los 4 mayores soluciones enteras del conjunto solución de la inecuación. ¿Por qué lo hemos colocado acá si vemos inecuaciones con logaritmos? Bueno, inicialmente tenemos inecuaciones con logaritmos, pero si ustedes se dan cuenta, aquí eso está aplicado en 2 a la x más 1. Entonces, cuando apliquemos la definición del logaritmo, ya no va a aparecer logaritmo en las desigualdades, sino va a aparecer expresiones exponenciales. Bien, ¿hay restricciones? No, porque el logaritmo puede tomar cualquier resultado. El resultado del logaritmo puede salir positivo o negativo. Y tampoco hay restricciones porque 2 a la x es positivo. Entonces, el logaritmo de un número positivo siempre existe. Por ese motivo, no hay restricciones. ¿Ya? Lo que vamos a hacer entonces es tratar de agrupar lo más que podamos para poder resolver el problema. ¿Cómo así? Bueno, vamos a tratar de juntar las x a un lado. Aunque de repente, y funciona, juntar todo esto en 1, con el logaritmo en la misma base. El logaritmo en este caso es el logaritmo en la base 10. Entonces sería cuestión de combinarlos, ¿no? Bien, a ver, si observamos la primera parte, tenemos que este paso a restar. Al agrupar estos dos, recuerden que el logaritmo en base 10 de 10 es el mismo logaritmo, ¿no? Es la misma base, perdón. Entonces, eso vale 1. Así que lo podemos escribir aquí factorizando el x por el logaritmo en base 10 de 10 menos el logaritmo en base 10 de 5. Como aquí menos, vamos a dividir 10 entre 5, perdón, y eso sería 2. Por otro lado, no he hecho nada más, simplemente he considerado eso, ¿no? Ahora, este x podemos subirlo. Propiedad, ¿no? Y entonces tendremos los por aquí, los por aquí, los por aquí. Ya, estos logs se van a unir en uno solo, que sería el producto de 2 a la x por 2 a la x más 1. Ambos son log. En base 10, mayor que 1. Entonces lo puedo eliminar. Ya, porque la base es mayor que 1, lo puedo eliminar. Entonces me quedaría 2 a la x por 2 a la x más 1 es menor que 72. Desarrollamos y resolvemos. A ver, esto sería 2 a la x, 2 a la x, 9 por 8 más menos, ¿no? Entonces tendríamos 2 a la x menos 8 por 2 a la x más 9, que sería menor que 0. Ya eliminamos aquí porque ya vimos que quedó así. Ahora, recordemos que 2 a la x había mencionado yo aquí hace un momento, 2 a la x más 1. 2 a la x solito ya es positivo ya, porque 2 es positivo. Le sumo 1 positivo, le sumo 9 positivo. Y si algo es positivo, simplemente lo elimino. Entonces 2 a la x sería menor que 8. Como 8 es 2 al cubo, entonces x sería menor que 10. ¿Ya? Aquí un detallito lo voy a colocar.
Ahora sí, ¿no? 2 a la x menor que 2 al cubo, x menor que 3. Entonces, mi conjunto de solución sería de menos infinito a 3, que incluye al 2, 1, 0, menos 1, menos 2 como soluciones enteras y sigue todavía, ¿no? Menos 3, menos 4. Solamente me piden las 4 primeras, la suma sería 2. ¿Ya? La suma sería 2. Bien, preguntas, chicos. ¿Podría poner la diapositiva de las inecuaciones exponenciales, por favor? Sí, aquí está. Ahí está. O sea, todas las propiedades del logaritmo también se le puede aplicar al logaritmo neperiano, ¿no? Sí, porque tanto el logaritmo neperiano como el logaritmo de base 10 son logaritmos. Entonces, es un caso particular nada más. Pero sí, todas se pueden aplicar. Bien, aquí tienen las claves de los ejercicios propuestos. Y vamos a aprovechar esos minutitos que tenemos por aquí todavía para ver algunas propiedades que los podrían ayudar. Ya, así que todavía no se vayan. Miss, Sí, adelante. podría poner la ecuaciones potenciales, por favor. A ver, ecuaciones exponenciales, ya la buscamos. Ecuaciones, ¿no? Sí, Miss, para tomar Ahí está. captura. Ok. Gracias, Miss. Muy bien, ya vieron las claves de los propuestos, ¿no? A ver, hay un segundito más. Ya, vamos a mencionar dos propiedades más, ¿ya? Que pueden ser de gran utilidad. A ver, primero vamos a recordar un poquito. Nosotros habíamos mencionado que el logaritmo en base b de b es 1, ¿no? Aquí lo único que b tiene que cumplir que es diferente de 1 y mayor que 0, o sea, las condiciones de base, ¿no? Es una base. Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo el número 7 y ese número 7 yo lo quiero escribir en la base, no sé, pues 3, ¿no? Base 3. Quiero escribirlo como un logaritmo en base 3. Bueno, entonces yo sé que 7 es 7 por 1. Y como quiero escribirlo como logaritmo en base 3, ese 1 lo podría escribir como el logaritmo en base 3 de 3. Y nosotros sabemos que ese numerito que está por aquí, pasar a elevar por aquí, por lo tanto tendríamos logaritmo en base 3 de 3 al 7. Ah, ok. Y entonces si yo quiero que 7 se escriba en la base, un logaritmo en la base 5, entonces ya sabemos que ese 7 sería logaritmo en base 5, de 5 a la 7. ¿Para qué hago eso? Recuerden que cuando vamos a resolver ecuaciones o inecuaciones, sobre todo las inecuaciones, ¿no? Necesito que en ambos miembros de la desigualdad queden dos logaritmos en la misma base. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo así? Quiero resolver esto. Quiero resolver eso, ¿no? Logaritmo en base 3 de x es menor que 5. Si fuese igual, yo le aplico la definición. Entonces, a ver, recordemos la definición. Haría logaritmo en base 3 de x igual a 5, ¿no? Definición, allá x sería 3 a la quinta. Entonces, aquí también podría establecer una relación. ¿Así? ¿Es correcto eso? Sí, aplicando función inversa exponencial, ¿no?
Correcto, se puede aplicar, pero hay que tener mucho cuidado porque en realidad depende de la base, ¿no? Depende de la base. Entonces, para evitar eso, ¿qué les sugiero yo? Por ejemplo, ya yo quiero resolver esta inecuación, ¿ya? Resolver. Entonces, lo que se recomienda es justamente que a este 5 le apliquemos lo que hemos visto para el 7, ¿no? Ese 5 lo vamos a escribir como base 3. Entonces sería logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de 3 a la quinta, porque 5 es el número que quiero obtener. Entonces tendría logaritmo en base 3 de x menor que logaritmo en base 3 de 3 a la quinta. Y si aplicamos las reglas que conocemos como esta base es mayor que 1, entonces podríamos eliminar tranquilamente los logaritmos y tendríamos esta, ¿ya? Pero a veces cuando estamos aplicando la definición, nos olvidamos del detalle de la base y lo aplicamos nomás. Entonces puede ser que encontremos un error, ¿ya? Cometamos un error. Entonces mi recomendación es usar la siguiente propiedad. Hasta la propiedad. Ya la pueden más o menos ustedes ver aquí, ¿no? El logaritmo en cualquier base posible de esa misma base elevado a un exponente x es igual al logaritmo, es igual a x. Es igual a x. Entonces, de esa manera yo puedo escribir cualquier número como un logaritmo. ¿Ya? Cualquier número como un logaritmo. Pero, ¿y qué pasa si lo que quiero ahora es trabajar con expresiones exponenciales? También hay un equivalente. Entonces, si yo quiero escribir, bueno, ya no tanto es así como escribir x en función de eso, sino un equivalente. A ver, un equivalente. Entonces, si yo tengo b a la b a la logaritmo en base b de x, esto también va a ser x. ¿Ya? Entonces, si yo quiero escribirlo como un logaritmo, usaré la primera, pero si quiero escribirlo como una expresión exponencial, usaré la segunda. Entonces, son dos propiedades bastante útiles en este tema de los logaritmos. A ver, y una yapita, porque tenemos unos minutitos. A ver. A ver. Y cuando tenemos bases y exponentes, donde hay bases también en un logaritmo, pues no es casualidad el nombre de la base, como les comentaba, porque están cumpliendo una función, pero en situaciones diferentes, ¿no? Entonces, yo tengo b elevado a un logaritmo en base a de un número c. Entonces, ellos tienen mucho que ver. Si, obviamente, para que exista el logaritmo de base a de c, c debe ser positivo. Normalmente, cuando tomamos una expresión exponencial, la base debe ser positiva, ¿no? Entonces yo puedo intercambiar, ¿no? El c que está como argumento del logaritmo pasa como base principal y aquí le vamos a colocar al b. En otras palabras, este c y este b han intercambiado de posición. ¿Ya? Han intercambiado de posición. En realidad existen muchas otras propiedades, pero las que hemos visto, más estas tres que complementan, les pueden servir para resolver una gran cantidad de propiedades, ¿no? El tema es que ustedes lo practiquen y vean cuál es el más adecuado, identifiquen cuál es el más adecuado. Entonces, yo les sugiero tener una lista de estas propiedades a mano, por lo menos mientras van, digámoslo así, asimilando las propiedades. Bueno, por lo menos es una buena práctica en la repetición. Escriben su propiedad, la aplican, si no funciona, bueno, aplican otra propiedad y ahí se van a dar cuenta ustedes que hay ciertas características que les indican cuál es la más adecuada, ¿no? De repente al inicio no van a saber, ¿y ahora cuál aplico? ¿Qué hago, no? Ensayo y error, chicos. Pero ya con los problemas que hemos resuelto, más o menos tienen una idea de cómo son esas situaciones.
Programitas tienen cierta forma, cierta orientación, ciertos datos que me permiten calcular, ¿no? Bien, bueno chicos, entonces ya nos ha ganado la hora. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao, profesora, puede. Chao, Miss, Hasta cuídate. luego, Miss, cuídese. Hasta luego, cuídense.